Joana, te voy a decir así y vos me corregís. Fuiste una de las pocas que cazó la onda del presidente con el tema de Fonacide y estuviste, digamos, exponiéndolo en redes, y no solo en redes, sino también en los medios, la propuesta de reforma, o sea, la propuesta de modificación constitucional que hizo el presidente a los intendentes diciéndoles, chicos, les regalo el 100% del impuesto inmobiliario. Valorame un poco para que la gente se interiorice el tema. Sé bien didáctica, para la gente, hay gente que no está ni enterada todavía. Bueno, a ver, me pasan un video en torno a, bueno, el presidente cerró con los intendentes, les prometió estas cosas, sin ningún comentario más. Yo veo el video, en primer lugar, el pedido de disculpas al presidente, en segundo lugar, que les dejo el 20%, que el 100% del 20% fue así, va a ir para infraestructura. Los compromisos, hice un cuarto compromiso que es dejarle a los intendentes el 100% del impuesto inmobiliario en sus municipios. ¿Qué sucede hoy? Hoy el 70% de lo que recaudan en términos de impuesto inmobiliario, ellos dejan para los municipios, el 30% se divide en dos fondos. El 15% que va a Hacienda para que redistribuya a los municipios más, digamos, de menos recursos del departamento, y el otro 15% que va a la gobernación. Cuando yo veo eso, digo, él no menciona reforma, enmienda, nada, pero hay un artículo que es el 169 de la Constitución Nacional que habla de este mecanismo. Es decir, él no es un emperador para tomar la decisión de corregir la Constitución a su antojo. Es decir, él es el presidente de la República y para hacer una modificación constitucional puede recurrir a dos herramientas, la enmienda o la reforma. Ese es, digamos, otro debate. Pero ahí entré en pánico, Enrique, porque digo, a ver, ¿estamos discutiendo realmente un proyecto de hambre cero o hay otras intenciones detrás de esto? Ahí ya me puse full paranoica. Viste, así conspiranoica, que yo soy muy poco, yo acepto, yo me pongo las vacunas, vos sabés que en esas cosas nosotros tenemos distancias gigantes, ¿verdad? No creo que haya un plan detrás de las cosas, sí creo que cada grupo político tiene su agenda y creo que esto es parte de la agenda implícita del presidente. Él no lo dijo de forma explícita, pero implica necesariamente una reforma o una enmienda. Allí ya hay opiniones encontradas de algunos juristas con los que yo consulté. Algunos ciertamente dicen sí, puede ser por enmienda. A mí me sigue haciendo ruido el artículo 122 de la Constitución Nacional, que dice que los sistemas tributarios no pueden ser objeto de referéndum. Ahora, ¿qué tiene que ver el referéndum con la enmienda o con la reforma constitucional? Pues una enmienda, que es lo que plantea el Ejecutivo, finalmente hoy Lea Jiménez me confirmó en la reunión, tiene como último paso un referéndum en el cual la ciudadanía decide finalmente si sí o si no a la pregunta que se le hace. El último que tuvimos, si mal no recuerdo, tenía que ver con el voto de los paraguayos en el extranjero. ¿Estás de acuerdo en que los paraguayos voten, residentes en el extranjero voten también? Y la respuesta era sí o no, ¿verdad? Ese artículo establece que técnicamente los sistemas tributarios no pueden ser objeto de referéndum. Ahí tendría que ser una reforma. Ahí incluso mi alerta y mi alarma es bastante mayor, ¿verdad? Hoy teníamos esta reunión pactada ya con anterioridad, incluso a las modificaciones que se hicieron al proyecto Hambre Cero. Estuvo la ministra Lea Jiménez, el ministro de Educación, el ministro Tadeo Rojas también de Desarrollo Social. Yo tenía una serie de preguntas que hacerle en base al estudio que hicimos con mi equipo del proyecto, pero la primera pregunta que necesariamente le tuve que hacer es, esperen un poco, antes de discutir sobre el hambre cero, alimentación escolar o como queramos llamarle, ¿ustedes plantean hacer una enmienda o una reforma constitucional para cambiar este tema de los impuestos? La respuesta fue sí, creemos que la vía es la enmienda. Ya tenían un argumento jurídico, digamos, trabajado. Incluso la ministra me dijo, te comparto el dictamen, apenas tenga listo yo te comparto. O sea, es decir, hay un dictamen que ya está mínimamente en proceso. Y ahora, pasaron 24 horas del anuncio del presidente. El anuncio aparentemente muy ingenuo, que él decía impuesto nomás y no hablaba realmente, ¿verdad?, de enmienda ni de reforma. ¿Cuál es mi principal preocupación, Enrique? Que esto se convierta en el Perú de Fujimori, ciertamente en El Salvador de Bukele también, que ahí podemos tener interesante debate, o también en la Venezuela de Chávez, ¿por qué no decirlo? Donde cuando quiero arrogarme más legitimidad desde el Ejecutivo, cuando quiere el presidente hacerlo, dice, bueno, acá hay sectores que están medio, que se oponen. Enmienda, referéndum, el pueblo decide. Entonces toda la legitimidad que quiera tener el presidente la hará vía referéndum y va a abrir un proceso, creo yo, porque ya me puse full paranoica,
de normalización de los procesos de enmienda. Entonces, a todo lo que digamos que no, él va a decir no. El pueblo va a decir enmienda, referéndum, y se convierte finalmente en enmienda constitucional. Cuando acumulemos 10, 12, 15 procesos de consulta, naturalmente decir, ¿por qué no reformar la Constitución? Si ya estamos enmendando todo lo que existe. Y ahí se vienen los procesos de reforma. Lo usaron en distintos extremos ideológicos, distintos presidentes, y yo creo que es muy peligroso. Simplemente te agradezco. Primera cuestión, digamos, interlocución acá. Porque yo creo que va a ser más simple. O sea, si ahora yo te voy a mi lectura, ¿verdad? Yo creo que ellos van a plantear el proceso por la vía de la enmienda, porque, estimados amigas y amigos, la Constitución, en su artículo 290, establece que hay dos procedimientos. Como estaba explicando Johanna, y solamente quiero ponerlo como que más subrayado, si me permitís, Johanna, un ratito. Claro que sí. El 290 lo que dice es simple. La Constitución tiene dos procedimientos de reforma, de cambio: enmienda o reforma. Ahora, la enmienda no puede usarse en tales partes de la Constitución: el título primero y los primeros 3 capítulos del título segundo, algo por el estilo. A eso solamente por la vía de la reforma. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos vías? La diferencia está en que la reforma requiere una convención constituyente y la enmienda requiere mayorías calificadas del Congreso, más referéndum, como está contando Johanna. ¿Ya hicimos esto? Sí, ya hicimos. La reforma de la enmienda del artículo 120, que es el voto paraguayo en el exterior, se procedió a la enmienda vía Congreso y después se votó en un referéndum en el cual, entre paréntesis, no participó nadie. O sea, 20% fue la participación, o incluso menos. Entre paréntesis, yo fui uno de los, digamos, que estuve apoyando eso, ¿verdad? Pero bueno, nos estrellamos porque, o sea, no nos estrellamos, se reformó, pero con un apoyo público bajísimo. Entonces, ¿por qué hago esta pequeña contextualización, Johanna? Porque yo creo que el presidente y su equipo jurídico van por la enmienda porque es donde tienen ahora la sartén por el mango. Tienen mayoría en las dos cámaras del Congreso, lograron la satisfacción de los intendentes plena, o sea, devolución total de lo que no se les había quitado, se les había dicho, a lo mejor te quitamos. O sea, imagínate, o sea, ni le quitaron, le dijeron, quiero quitarte. Pues no le quitaron, porque requería el... Entonces, con el quiero quitarte vinieron todos los intendentes y le dijo, no les voy a quitar. Es más, quiero darles el 100%. Y entonces, ¿qué tenemos ahora? Y termino. Tenemos una base de sustentación política y de apoyo fáctico territorial distribuido por todo el país, porque unánime fue la respuesta de los intendentes que favorece la enmienda constitucional. Exacto, no es menor que el presidente haya hecho ese anuncio en medio de los intendentes. No, al contrario, es superlativamente importante. Pero te termino la idea nomás. Y aquí viene el elemento que Johanna menciona y que yo no solo comparto, solamente que tengo una pequeña cuestión. Estimado amigo, el grupo Cartes, pero no solo el grupo Cartes, sino que también lastimosamente mucha gente comprometida con Fernando Lugo, sostienen que la reelección se puede hacer por vía de la enmienda, con el famoso dictamen de Juan Carlos Mendonca. Entonces, vamos a hacer la enmienda del 169, ¿y por qué no metemos también la reelección presidencial? Es cierto que nuestra Constitución tiene muchas lagunas, Enrique, ¿verdad? Ahí lo que vos decías del 290, donde refiere a qué partes o capítulos no pueden ser tocados vía enmienda, no se corresponde con este artículo 169 que está en la parte 2, capítulo 4, sección 3 de la Constitución. Y es, digamos, el argumento más fuerte que ellos pueden utilizar para hacerlo vía enmienda.
Tampoco me parece menor que el anuncio, como decía, haya sido hecho en medio de los intendentes. Es decir, si vos le das a los intendentes y le estás por dar a lo que ellos quieren, ellos son naturalmente la base política con despliegue territorial que pueden darle un sustento de movida, digamos, de estructura electoral para lo que necesita el presidente una y otra vez, ¿verdad? Cierto, en la última enmienda participaron 20% de las personas registradas, digamos, para votar, y tuvo que ver con algo que no hubo, digamos, un partido con estructura grande movilizando para que la gente vaya a votar. Ni a favor ni en contra. Probablemente, si a nadie le interesa una elección en este país, esa sería la gente que conscientemente iría a votar por un compromiso ciudadano. Es decir, el resto de los electores normalmente votan porque están movidos a estructura. Y si miramos la conformación del Congreso, también vemos un poco con qué cantidad de diputados y senadores cuentan los partidos con estructura y los que no, y más o menos es la misma proporción, ¿verdad? Entonces no es menor. Ellos le van a dar ese sustento porque ya le dieron el caramelito ayer, ellos toman ese caramelito y dicen, dale, yo me voy a trabajar y movilizo electoralmente a mi gente de modo a darle legitimidad. En primer lugar, ahí decir, es urgente que veamos el texto de la enmienda que van a proponer. Urgente que revisemos qué es lo que dice. ¿Lea te mandó ya eso o no? No todavía. Ellos dijeron que están trabajando en eso y que van a compartir incluso el dictamen. Ella quedó en compartirme. Yo le agradecí porque agradezco que tengamos esa frontalidad en el debate. Yo le dije, yo no vengo acá. Puedo hacerte muchas otras preguntas que se las hice después sobre el proyecto, donde tengo un montón de diferencias, de hecho, con el Ejecutivo. Pero las cosas tienen que hablarse naturalmente. Sí, así. Si es algo que ustedes van a hacer, no digan, acá vamos a sacar un impuesto y poner, digan, voy a hacer una enmienda constitucional para reformar esto. Entonces, bueno, ese texto hay que revisar, como decís, para saber qué más se puede poner. Lógicamente nos preocupa el último episodio que tuvimos de discusión de la enmienda. Todos sabemos en qué terminó aquel episodio, incluso con la muerte de un joven en un partido político de oposición, cosa que no habíamos visto con anterioridad ni en las épocas más oscuras de nuestra dictadura. Entonces, claro que preocupa, es un tema sensible. Yo creo que no hay, yo tengo mis propias opiniones sobre la reelección presidencial, son temas que podemos debatir, pero creo que lo del 2017 tiene que dejarnos una enseñanza a quienes hoy hacemos política de forma activa, y tenemos que tomar de esa experiencia diciendo, hubo un mensaje de la ciudadanía. Hay todavía mucho miedo cuando se habla de reforma, mucho miedo cuando se habla de enmienda y mucho miedo cuando se habla de reelección. Entonces yo creo que el gobierno tiene que ser responsable con este tipo de cosas. Por eso decía también hoy en un tuit, no se vale todo por tener la mayoría. Es decir, hay cosas en las que hay que trabajar. Este mismo proyecto de Hambre Cero, yo le decía a Lea, pero ¿por qué esta conversación no tuvimos antes de que saquen el proyecto? ¿Por qué lo hacen después? ¿Por qué no buscan un consenso político y social para algo tan importante? ¿Quién se va a oponer a la alimentación del 100% de niños y niñas en las escuelas? Nadie. La respuesta de la ministra, ¿sabe cuál fue? Que el consenso es una utopía y que no se puede. Entonces yo me pregunto, ¿cómo Chile decidió acordar entre perseguidos políticos y dictador hacer un referéndum para ver qué era lo que la gente quería, y así lograron salir de una dictadura nefasta como la de Pinochet? Si se logró el consenso en cosas tan jodidas como gente que corría riesgo de vida, como gente que fue perseguida, torturada o que perdió compañeros y compañeras de lucha política, si Pinochet logró el acuerdo con los otros sectores políticos en Chile para salir de la dictadura y terminó en lo que terminó, en una victoria masiva del no, ¿por qué no vamos a poder tener un consenso político o nos va a parecer utópico conversar sobre la alimentación escolar? Pero por favor, acá lo que estamos hablando es de una manga de improvisados que nunca hicieron política. Y tal vez eso explica el hecho de que Lea Jiménez hoy sea ministra y yo sea diputada. Yo vine acá a hacer política, yo no soy abogada, yo no tengo intenciones de confrontar por confrontar o hacer oposición por oposición. Pero el trabajo político hay que hacerlo, leer la Constitución y buscar el consenso entre todos los sectores políticos es lo mínimo que el gobierno podía hacer. Pero ahora sabemos cuáles son sus verdaderas intenciones. Una enmienda. Sí. ¿Qué viene después, Enrique? ¿Qué es lo siguiente? Dos cositas, porque, usted sabe por qué a mí me encanta hablar siempre con Giovanna, porque obviamente tenemos muchas diferencias, pero no sé si tenemos tantas diferencias en las cuestiones procedimentales. Y entonces hay como un campo común para la conversación. No, vos acabas de poner el punto sobre la I más importante, Giovanna, y es lo siguiente. Y obviamente esta también es mi posición política, digamos. Yo hablé el domingo con una persona muy cercana al presidente, porque yo tengo muchos amigos en el grupo Cartes, y conversamos sobre este tema, ¿verdad?
Y este amigo me decía que queremos impulsar esto, ¿verdad? Queremos impulsar esto porque corresponde que los intendentes tengan el 100% de una cosa que de momento... Pero yo le planteé, y ahora lo voy a decir, digamos, con más... el problema de la Constitución, Santi querido, y amigos del Grupo Cartes, es que la Constitución, claro que tiene defectos. Y yo le dije a Beto Velar la vez pasada, yo odio el Consejo de la Magistratura, no sé cómo te explico. Pero lo que vale una Constitución, estimado amigo, más que cualquiera de estos elementos puntuales, es si ella funciona. Y si funciona, no hay que tocar. Como dicen en el fútbol, mi querida Johanna, perdón que baje, o sea, yo quiero poner esto... Me encantan los ejemplos futbolistas. Claro, son los ejemplos de la calle. Equipo que gana no se cambia. Y la pregunta que tenemos que hacer entonces es, ¿nuestra Constitución, pero qué? Es un equipo que gana, estimado amigo. Y voy a poner una cuestión que todo el mundo puede medir. El periodo más largo de prosperidad y libertad continuo de toda la historia paraguaya es esta Constitución. Entonces, cuidado al tocar. Lógico, además es lo mismo que yo decía hace un rato sobre los consensos. La Constitución es resultado de un consenso político y social. Lógicamente, cuando los constituyentes hicieron esta Constitución, habían diferencias, no es que todos se consensuaban, claro, se votaban algunas cosas, pero fue la expresión de una mayoría legítima, y el hecho que la hayamos sostenido desde el 92 hasta hoy, y que el Partido Colorado haya ganado las sucesivas elecciones que ganó con esta Constitución y no con otra, y que la ciudadanía, con algunos reveses o reclamos, ha finalmente validado las elecciones sucesivas que tuvimos en esta democracia, por más procedimental que sea, es un factor importante. Y yo soy de las que cree, Enrique, que la democracia en este país no está a conquistarse. Por cierto, para mí sigue siendo una democracia de pésima calidad, porque no conquistamos otros derechos que están consagrados. Pero partimos de un inicio, están consagrados en la Constitución. El miedo que yo tengo con estas sucesivas enmiendas que yo veo venir, porque yo creo que van a ser varias, hasta desgastar, hasta dejar así como una... ¿viste? Esa, no sé, yo por lo menos uso remera de campaña política hace 15 años, toda rota, ya que uso para dormir porque es la más cómoda, van a dejar así toda agujereada. O puedo usar la expresión de estirar como chicle también. O estirar como chicle, sí, hasta que ya no sea nada, ¿verdad? Es que se venga un proceso donde se cambien todas las reglas del juego, que esto no genere un consenso político y social y que sea cualquier cosa, y sobre todo que se toquen derechos que nunca hemos conquistado en la transición, pero que por lo menos ya lo tenemos en un papel. Es decir, está aprobado, es parte de la Constitución. Un montón de derechos a los que en la práctica no hemos llegado. Cuando perdamos todos esos derechos, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Verdad? Entonces, yo estoy sumamente preocupada porque, lógicamente, es también una intención del Ejecutivo, como decía, de validar su legitimidad y creer que está por encima de otras cosas. Ahí yo ya me empiezo a hacer muchas preguntas. Ahí sí que ya me pongo más conspiranoica. Me pregunto entonces si la degradación máxima de la representación política a la que se ha llegado en el Congreso, donde yo comparto espacio con algunas personas bastante cuestionadas, ¿verdad? No tiene que ver también con un plan de desprestigiar todo lo que esté por fuera y concentrar poder en pocas manos. Porque también hemos visto en estos meses un patrón que se repite en todos los proyectos que viene el Ejecutivo, y es consejos de control donde ellos prometen mejorar el control y la transparencia de los distintos órganos que crean. En este caso el proyecto Hambre Cero, el CONADE, lo vimos también con la Superintendencia de Jubilaciones. Y bueno, finalmente lo que hacen es ponen a 6, 7, 8 cartistas, los del primer anillo del cartismo, a administrar aquello. Entonces es el cartismo controlando hacia el mismo. Y se van eliminando todos los otros filtros. ¿Quiénes son hoy los diputados y senadores en el Consejo de la Magistratura, en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados? Es decir, ¿quién le controla al cartismo? En este país, ¿quién le está controlando al cartismo?